Ya diste el paso, y ahora, esta mañana, algo en ti quiere explicarlo. Enviar el mensaje, hacer la llamada, decirlo en voz alta para que se vuelva real. Ese impulso tiene nombre. Mercurio está retrógrado en Piscis y se acerca a una colisión exacta con Marte en 10 grados de Piscis, exacta a la 1:07 de la mañana ET del 15 de marzo. El 14 de marzo es el día en que la presión de esta alineación ya actúa, el orbe completamente abierto, la fricción cargada. Es la tercera vez que Mercurio y Marte se encuentran en el ciclo actual, pero la única en que Mercurio iba hacia atrás al chocar. Nadie te dice esto sobre Mercurio retrógrado en Piscis. El peligro no es la mala comunicación, es la sensación de que las palabras protegerán lo que has construido. No en Piscis, el lenguaje no aclara la intención, la diluye. En los próximos minutos descubrirás 3 cosas. Primero, por qué Mercurio retrógrado con Marte en Piscis crea una presión por hablar que se siente idéntica a la claridad, y no lo es. Segundo, ¿qué revela 1988 sobre la mecánica real de esta alineación? ¿Y por qué los movimientos más decisivos de ese año se hicieron en silencio deliberado? Tercero, la ventana exacta entre hoy y la luna nueva del 18 de marzo. ¿Y qué pasa con tu intención si la dejas hablar demasiado pronto? El paso está dado. Lo único que puede deshacerlo ahora es tu explicación de él. Algo en tu mandíbula está tenso ahora mismo. Hay presión detrás del esternón. No dolor, no ansiedad, sino algo que quiere moverse y no lo ha hecho. Tus manos ya buscaron el teléfono esta mañana antes de decidirlo. No es una decisión, es un reflejo. Mercurio cruzó su conjunción inferior, su Casimi, con el Sol el 7 de marzo a 16 grados 52 minutos de Piscis. Ese fue el punto medio, el momento en que pasó directamente entre la Tierra y el Sol, invisible, reiniciado. Desde entonces ha acelerado hacia Marte, cubriendo casi 7 grados en 8 días. Hoy la distancia entre ambos es de menos de 1 grado. El acercamiento ha sido medible, constante, indiferente a lo que tú hayas elegido hacer con ello. Mercurio retrógrado es un efecto óptico. La Tierra se mueve más rápido que Mercurio en ciertos intervalos orbitales y, desde la superficie, Mercurio parece retroceder. El planeta no se mueve físicamente hacia atrás, pero lo que proyectamos hacia afuera, palabras, mensajes, llamadas, también son proyecciones. La pregunta que sostener es esta. ¿Y si el verdadero peligro del retrógrado no fuera lo que retrocede, sino lo que empujamos hacia adelante contra el movimiento? Las 2 primeras veces que Mercurio encontró a Marte en este ciclo, noviembre de 2025 y enero de 2026, Mercurio iba en directo. Las palabras podían avanzar, podían construir. Este es el tercer encuentro y Mercurio ahora se mueve en la otra dirección. La mecánica cambió. La misma configuración lleva una carga distinta. En adultos de más de 45, el estrés sostenido o el sueño alterado cambian el equilibrio entre cognición deliberada y reactiva, lo que Kahneman identificó como Sistema 2 y Sistema 1. Cuando el Sistema 2 se ralentiza, las decisiones que se sienten como claridad suelen ser solo tensión que el cerebro ha reestructurado en lógica. Te has despertado antes de lo necesario, no por ruido, por un pensamiento que ya venía moviéndose antes de que abrieras los ojos. La mano que buscó el teléfono no estaba eligiendo, liberaba presión. Una mujer en sus primeros 60 está sentada en una cocina de Chicago, girando el teléfono en las manos sin pulsar nada. Un hombre a las afueras de Londres ha escrito un mensaje y lo está leyendo por 4ª vez. Alguien en Osaka está despierto a 1 hora sin buena razón. Ninguno se conoce. Ninguno sabe que el cielo sobre ellos tiene un nombre para este momento. La última vez que una configuración tan precisa se activó en Piscis dentro de un ciclo retrógrado ocurrió en tu vida, en 1988. En salas que nunca fueron fotografiadas, 2 superpotencias sostuvieron meses de contención a puerta cerrada mientras el Tratado INF avanzaba hacia su ratificación. El Senado votó 93-5 el 27 de mayo. Pero el silencio que hizo posible ese voto había empezado mucho antes de cualquier declaración pública. Piensa, ¿qué sostenías en 1988 que nunca terminaste de soltar? Hay una pregunta antes de que salgan las palabras. ¿Por qué Piscis vuelve al lenguaje más peligroso que el silencio? Para eso hay que ir un poco más hondo. Todo el retrógrado ocurre dentro de Piscis. Mercurio se puso retrógrado el 26 de febrero en 22 grados 33 minutos y no saldrá del signo hasta después de ponerse directo el 20 de marzo. Casi 4 semanas de energía mental girando dentro del mismo espacio zodiacal.
acumulándose, orbitando, sin encontrar una salida limpia. La mayoría de los retrógrados de Mercurio cruzan signos, este no. Se queda dentro y acumula presión como una habitación sellada acumula calor. Marte está en Piscis desde comienzos de enero. Este no es el Marte de Escorpio, enfocado, quirúrgico, capaz de trazar líneas limpias. Tampoco el Marte de Aries, que simplemente arremete hacia adelante. En Piscis, Marte empuja sin un vector fijo. La energía se mueve, pero se expande en vez de golpear. Dos planetas que amplifican la urgencia, sentados dentro del único signo que disuelve el contorno. El compendio astronómico babilónico Mulapin, tablillas de arcilla compiladas hacia el 1000 a.C. y copiadas después hasta el siglo VII, seguía a Mercurio como Nabu, el escriba divino con precisión documentada. En ciertas ventanas estacionales, las tablillas registran una fase en la que las transmisiones de Nabu se volvían poco fiables, cuando el planeta entraba en lo que la tradición llamaba un periodo de ocultación. Los escribas babilonios mantenían un protocolo de silencio en esos intervalos, no porque las palabras estuvieran prohibidas, sino porque no había condiciones para una transmisión precisa. No tenían la palabra retrógrado, tenían la práctica. En Egipto, la tradición sacerdotal en torno a Tot, dios de la escritura equiparado con Mercurio por los griegos, sostenía que ciertas palabras dichas en voz alta durante fases lunares específicas abandonaban el cuerpo del hablante y dejaban de pertenecerle. Investigación de Matthew Lieberman de UCLA identificó esto como un efecto neurológico medible. Verbalizar estados internos intensos reduce su carga motivacional. El acto de nombrar descarga parcialmente lo que nombra. Dices la intención. Parte de ella se gasta antes de llegar a nadie. En Piscis ese efecto se amplifica. El signo no tiene un límite firme entre el espacio interior y el exterior. Una palabra liberada aquí no viaja con su forma original. Entra en el campo de otra persona, con su historia, sus proyecciones, sus defensas, y vuelve a ti cambiada. No porque la hayan leído mal, porque Piscis disuelve la forma. Esa es su naturaleza y está documentada desde antes de que Mercurio tuviera nombre latino. En 1988, negociadores soviéticos y estadounidenses trabajaron durante meses en salas cerradas, primero en Ginebra, luego en Washington, llevando el Tratado INFE hacia la ratificación del Senado. La retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán empezó el 15 de mayo. La decisión se había anunciado 3 meses antes, en febrero, sin ceremonia. El trabajo decisivo ocurrió en un silencio contenido. Las declaraciones públicas llegaron solo cuando la estructura ya estaba fijada. En personas de más de 50, los niveles de cortisol caen más rápido por la noche que en adultos jóvenes. A medida que la tensión baja, el cerebro lee la sensación como claridad y la interpreta como permiso. El impulso de hablar es más fuerte no al amanecer, sino después de oscurecer. Ahora mismo alguien ya envió el mensaje. No es un fracaso, solo es la presión encontrando salida por la abertura más cercana, como siempre hace. Escribe lo que quieres decir. No para enviarlo, para sostenerlo. Las vías neuronales que activa la escritura registran la intención igual que hablar. La anclan, pero el contenido se queda dentro. Sigue tuyo, sigue intacto, sigue con su forma original. Quedan menos de 15 horas para la 1:07 de la mañana ET. Esta es la única ventana de todo este ciclo en la que Mercurio se mueve hacia atrás hacia su colisión con Marte en Piscis. No volverá, 3 veces. Ese es el número de veces en que Mercurio y Marte han ocupado el mismo grado celeste en el ciclo actual. 12 de noviembre de 2025, 17 de enero de 2026, 15 de marzo de 2026, a la 1:07 de la mañana ET, en 10 grados y 2 minutos de Piscis. 3 puntos, 3 golpes. En noviembre, Mercurio iba en directo. Sagitario, las palabras avanzaban y construían. En enero, Mercurio volvió a estar directo. Las palabras se movieron, las decisiones aterrizaron, las cosas se pusieron en marcha. Puede que recuerdes lo que entonces empezaba o terminaba. Algo cambió. En marzo, Mercurio retrocede. Los mismos 2 planetas, el mismo tipo de encuentro, una mecánica totalmente distinta. La tradición astrológica medieval, basándose en la práctica observacional babilónica anterior, sostenía que un planeta que pasa 3 veces por el mismo grado completa lo que un solo paso apenas abre. El primer cruce plantea el tema, el segundo lo fija.
el tercero lo resuelve. La palabra para esto en la tradición latina es triplicatio. La aceptes o no, la estructura orbital es real. 3 pasos medibles por el mismo arco del cielo a intervalos de unos 2 meses. Llevas dentro de este ciclo desde otoño. El tercer paso es el único en que Mercurio se mueve hacia atrás. En personas de más de 50, la corteza prefrontal sigue procesando narrativas no resueltas durante el sueño de ondas lentas, la fase profunda donde se consolida la memoria a largo plazo. Las situaciones incompletas no esperan a la mañana, corren en ciclos de fondo durante la noche, buscando cierre estructural. No verdad, no resolución, solo un final que el cerebro pueda archivar. Si las palabras se dijeron demasiado pronto y no produjeron un resultado limpio, ese bucle queda abierto. Se suma a una cola, y pasados los 50, esa cola ya es larga. Esto no es insomnio por ansiedad, es el cerebro haciendo lo que hace con las secuencias inconclusas. Cada palabra prematura que no encontró dónde posarse añade otro elemento. Ahora mismo, 14 de marzo, faltan menos de 15 horas para la conjunción exacta. Después de la 1:07 de la mañana ET del 15 de marzo, la presión empieza a soltarse, el orbe se cierra, el campo empieza a descargarse. No tienes que hacer nada para que eso ocurra. Los dos objetos pasarán por el mismo grado y se separarán. Hables o no, expliques o no, envíes algo o no. Esto es lo que sigue inmediatamente después. 17 de marzo. Mercurio retrógrado llega a la conjunción exacta con el nodo norte en Piscis. El nodo norte no es un planeta, es un punto. El eje sobre el que ocurren los eclipses, la línea que marca donde la trayectoria de la luna cruza la del Sol. En la tradición clásica describe la dirección del movimiento hacia adelante. Que Mercurio pase hacia atrás por ese punto significa la intención está sobre la línea del destino, pero aún interior, aún dentro, aún formándose. 18 de marzo. Luna nueva en Piscis a 28 grados 49 minutos. Se abre un nuevo ciclo lunar. 20 de marzo. Mercurio se estaciona directo en 8 grados 29 minutos de Piscis, aproximadamente a las 3:33 de la tarde ET, a pocas horas del equinoccio de primavera, el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste y el año cambia de eje. El lenguaje reanuda su movimiento hacia adelante el mismo día en que el calendario se reinicia. 4 eventos en 5 días, cada uno se cierra detrás del anterior. La pregunta que Mercurio lleva a su estación directa no es complicada. Avanzará llevando lo formado en estos días. Estructura, si se sostuvo. Fragmentos, si se dispersó. Ni castiga ni premia ningún resultado. Mercurio no evalúa, solo continúa. A finales de los años 80, Reagan y Gorbachev estuvieron meses en capitales distintas sin decir nada en público sobre los detalles que se negociaban en salas cerradas. La estructura que surgió de ese silencio duró décadas. Lo que se construye con contención tiene un peso distinto de lo que se anuncia mientras aún se está formando. En la siguiente parte, ¿qué le ocurre exactamente a una intención cuando habla antes de que el campo se descargue? No una advertencia, una descripción del mecanismo. Esto es lo que pasa cuando la palabra sale demasiado pronto, no la versión que has oído. No Mercurio retrógrado causa malentendidos. Eso es real, pero no es el centro de esto. El centro es algo más específico y ocurre antes de que nadie reciba lo que has enviado. Mercurio retrógrado en Piscis se sitúa en la parte de la estructura zodiacal que la tradición clásica llama el espacio 12, el umbral entre lo que aún se está formando y lo que ya está listo para aparecer. Los planetas aquí no son débiles, son interiores, están trabajando. Mercurio moviéndose hacia atrás por esta zona es un pensamiento que vuelve a la antesala. Marte en la entrada empujando hacia adelante. Piscis sin una frontera firme entre dentro y fuera. La combinación produce un resultado muy específico. Lo que sale no conserva su forma original. Llega remodelado por el trayecto. La investigación de Matthew Lieberman en UCLA documentó esto como un evento neurológico. Cuando verbalizas un estado interno intenso, la corteza prefrontal registra el acto de nombrarlo como una conclusión parcial. El cerebro registra hablar como hacer. Una parte de la carga motivacional se gasta en la enunciación. No sientes que esto ocurra, solo sientes el alivio temporal, que la mente lee como confirmación de que hablar fue correcto. James Pennebaker, en la Universidad de Texas, midió lo contrario. El material no expresado que se escribe en privado, sostenido pero no transmitido, retiene toda su fuerza organizadora. La intención sigue cargada.
¿Sabes cómo termina la otra versión? ¿Escribiste algo o dijiste una frase en el trabajo o hiciste la llamada? Al enviarlo, se sintió como claridad. Y luego, silencio al otro lado, o una respuesta que tomó la dirección equivocada. O a la mañana siguiente estabas despierto a las 4 de la mañana no porque la situación siguiera sin resolverse, sino porque ahora estabas construyendo la segunda explicación, la que explica la primera. Ya no defendías la decisión, defendías las palabras que habías usado para defenderla. No es un fallo de carácter, es el mecanismo. Ahora, mientras esto sigue, alguien ya envió el mensaje. Hace una hora. Ayer por la noche, cuando el cortisol estaba bajo y la calma parecía indistinguible de la certeza. Aún no sabe su costo. Lo sabrá por la mañana, o en 3 días, o cuando llegue la respuesta trayendo algo que no estaba en el original. Piscis devuelve las palabras con su propio material añadido. La otra persona no lo hace deliberadamente, lo hace el campo. Quedan unas 13 horas para la 1:07 de la mañana ET. En ese momento, Mercurio y Marte ocupan simultáneamente 10 grados 2 minutos de Piscis. Exacto, medible y breve. Después de ese punto, la presión empieza su descarga natural. El campo comienza a aclararse. No porque algo se haya resuelto, sino porque los dos objetos ya habrán pasado por el mismo grado y empezarán a separarse. La tensión que viene acumulándose desde finales de febrero empieza a moverse otra vez. No tienes que hacer nada para llegar a ese punto, solo tienes que abstenerte de una cosa. Entre ahora y la 1:07 de la mañana, ET, guarda silencio en relaciones, guarda silencio en el trabajo. No porque lo sea, porque es la única ventana de este ciclo en la que hablar cuesta más de lo que valen las palabras. Después de la 1:07 de la mañana, mira si la palabra sigue pareciendo necesaria. No como regla, como prueba. Algunas cosas que parecían urgentes al mediodía del 14 de marzo no tendrán ninguna carga al amanecer del 15. Otras seguirán ahí, más limpias. Con su forma original intacta, lo sostenido en silencio no desaparece. Esa es la parte que nadie explica. ¿Qué pasa realmente con una intención que sobrevive a la presión sin gastarse? No se queda igual, cambia de estado. Una intención que sobrevive a la presión sin gastarse no se acumula como se acumula la tensión, cambia de estado. En física, la condensación supercrítica describe el proceso por el cual una sustancia, bajo presión sostenida y temperatura precisa, adquiere propiedades de dos estados al mismo tiempo. La fluidez del líquido y la coherencia estructural del sólido. No se comprime sin más, se transforma. La presión no era el problema, la presión era la condición. Lo que sostienes está en ese proceso. Quedan 4 días desde la conjunción hasta la luna nueva. 4 puntos específicos a lo largo de un mismo arco. 15 de marzo a la 1:07 de la mañana ET. La presión alcanza su pico y empieza a descargarse. 17 de marzo. Mercurio retrógrado llega a la conjunción exacta con el nodo norte en Piscis. El nodo norte es el eje por el que la trayectoria de la luna cruza la del Sol. En la práctica tradicional, la línea de la dirección hacia adelante. Mercurio, aún moviéndose hacia atrás, aún interior, cae exactamente sobre esa línea. La intención no se ha dicho. Toca el eje del destino en su forma no pronunciada. Eso no es un retraso, es contacto directo. 18 de marzo. Luna nueva en Piscis a 28 grados 49 minutos. El nuevo ciclo lunar se abre en el grado final del último signo. En la tradición clásica, el grado 29 es el grado de la culminación, el punto donde un signo termina su trabajo y transfiere su cualidad hacia adelante. Esta es la última luna nueva en Piscis hasta 2027. Lo que entra en este ciclo no tendrá una segunda versión en este año solar. 20 de marzo. Mercurio se estaciona directo en 8 grados 29 minutos de Piscis. El lenguaje vuelve a avanzar, llevando lo que se formó en los días previos. Conoces 2 clases de silencio en tu cuerpo. Uno se sienta comprimido en el pecho, respiración contenida, mandíbula tensa, la sensación de una contención costosa. El otro se asienta a nivel del estómago, quieto, no porque no haya nada, sino porque lo que hay ya no necesita anunciarse. Estos 4 días son la práctica del segundo tipo. No supresión, precisión. Una mujer no respondió al mensaje llegado la noche del 13 de marzo. Para la mañana del 15, la situación había cambiado y la respuesta ya no hacía falta. No recordará esto como un evento importante. Será simplemente un día en que no pasó nada, y algo se preservó sin que ella tuviera que defenderlo. Un hombre no hizo la llamada en la noche del 14 de marzo.
La conversación que habría ocurrido esa noche nunca necesitó ocurrir. Se fue a dormir sin saber que había mantenido algo intacto. Estos momentos no se convierten en historias. Ocurren en silencio, sin rastro, en habitaciones que nadie documenta. Hay algo que sostienes desde el 13 de marzo, desde que se dio el paso. No lo has explicado, no lo enviaste, y algo en el cuerpo ya lo sabe. Este silencio no es incompletitud. Tiene una textura distinta, mantiene su forma. Antes de que se abra la luna nueva del 18 de marzo, toma lo que has escrito y destrúyelo. No porque fuera falso, porque Piscis toma la forma de una palabra y devuelve la intención que hay debajo. Lo que querías decir no desaparecerá con el papel, solo se disuelve el contenedor. La intención permanece en el cuerpo, sin el peso de la interpretación de otro, sin la distorsión que Piscis añade a todo lo que cruza demasiado pronto al espacio exterior. Lo que entra a la luna nueva en esa forma, limpio, no dicho, ya sobre la línea del nodo norte, es lo que este ciclo hereda. Lo que entra en un nuevo ciclo lunar no se elige al azar, lo determina lo que se preservó o se gastó en los días antes de que la luna se oscureciera. Del 13 al 20 de marzo, 5 eventos astronómicos distintos forman un arco ininterrumpido. Marte conjunto al nodo norte el 13 de marzo, la acción ya tomada, el paso ya sobre la línea de dirección, Mercurio retrógrado con Marte el 15 de marzo a la 1:07 de la mañana ET, el punto de presión, el pico, el momento en que dos objetos comparten un grado y luego empiezan a separarse. Mercurio retrógrado con el nodo norte el 17 de marzo, la intención no dicha tocando una vez más la línea del destino, aún interior, aún intacta. Luna nueva en Piscis el 18 de marzo a 28 grados 49 minutos, el ciclo abriéndose en el umbral final del signo final, Mercurio directo el 20 de marzo en 8 grados 29 minutos de Piscis, el lenguaje avanzando hacia un mundo que el Sol acaba de reposicionar. 8 días. 5 cierres, cerrándose en secuencia. Los grados 28 y 29 de Piscis tienen una designación específica en la tradición clásica, el grado anarético, el grado de culminación, donde un signo termina todo su trabajo y transfiere su cualidad acumulada a lo que sigue, una luna nueva. Aquí no es solo un comienzo, es el último punto de herencia de todo un ciclo anual. La próxima luna nueva en Piscis cae en 2027. Lo que se siembra el 18 de marzo sigue sin revisión un año solar completo. Mercurio se estaciona directo el mismo día en que el Sol cruza el ecuador celeste. Esto no es una metáfora. Son dos eventos astronómicos separados que coinciden con pocas horas de diferencia el 20 de marzo. El eje del lenguaje y el solar cambiando de dirección a la vez. Mercurio llevará hacia adelante, a ese momento, lo que se haya formado en los 5 días previos. La estructura avanza como estructura, los fragmentos avanzan como fragmentos. Hay cosas que nunca dirás en voz alta. No por miedo, porque ya cruzaron a una forma a la que el lenguaje no llega. Viven en la manera en que sostienes la quietud a las 4 de la mañana. En la decisión tomada el 13 de marzo, que no has explicado a nadie, en el peso específico de saber, sin necesitar que la otra persona te lo confirme. Millones de personas atravesarán estos 8 días sin conocer su nombre. Algunas sostendrán silencio sin entender por qué era correcto. Otras hablarán sin entender por qué no aterrizó. El cielo no explica. Sigue moviéndose sin importar lo que se dijo o se guardó. Tú eres de los que conocen el nombre. Quedan 3 cosas. Escribe lo que quieres decir. Guárdalo, no lo envíes. Guarda silencio en relaciones y trabajo hasta la 1:07 de la mañana ET del 15 de marzo. Antes de la luna nueva del 18 de marzo, destruye lo escrito. No porque fuera falso. Piscis toma forma y devuelve intención. La intención permanece. El contenedor se libera. Lo que entra en el nuevo ciclo es lo que estaba en el cuerpo, no lo que estaba en la página. Mercurio alcanza a Marte a la 1:07 de la mañana del 15 de marzo. Exacto en 10 grados de Piscis. La presión alcanza su pico y se sostiene. Las palabras siguen cargadas, buscando salida. Lo que queda es una clase específica de contención, no consuelo, contención. El esfuerzo silencioso de mantener algo intacto sin tocarlo con lenguaje. En 4 días se abre una luna nueva en Piscis a 28 grados. Lo que has sostenido en silencio entre ahora y entonces no desaparece. Se condensa. Eso hereda el nuevo ciclo. Activa notificaciones. Lo que viene después en esta secuencia no está separado de lo que elegiste callar esta noche.